los oficios de nuestra comunidad. Niños, ¿qué tal? Vengo a enseñarles que todos los oficios son muy importantes. Los oficios son una necesidad. Cuando tú los requieras, siempre te ayudarán. Los oficios son una necesidad. Cuando tú los requieras, siempre te ayudarán. Hola, ¿qué tal? Yo soy el zapatero que arreglo tus zapatos, los dejo nuevecitos. Y yo soy la enfermera que ayudo a cuidarte cuando tú estés malito. Hola, ¿qué tal? Yo soy el bombero que apago los incendios, te ayudo en cualquier peligro. Y yo soy el doctor que cuido tu salud y así estés bien sanito. Hola, ¿qué tal? Yo soy el policía que te cuido y te protejo, brindándote seguridad. Y yo soy el albañil que construyo tu casita, ladrillo por ladrillo. Hola, ¿qué tal? Yo soy la barrendera que dejo limpiecito todita nuestra ciudad. Y yo soy la profesora que te enseño a leer y también a escribir. Hola, ¿qué tal? Yo soy el carpintero que hago tus mesitas, martillando, martillando. Y yo soy la costurera que coso tus vestidos, los dejo nuevecitos. Hola, ¿qué tal? Yo soy el panadero, trabajo muy temprano, haciéndote ricos panes. Y yo soy el jardinero, cuido tus plantitas con abonos y agüita. Los oficios son una necesidad. Cuando tú los requieras, siempre te ayudarán. Para dar gloria a Dios en mi trabajo, ¿qué necesito? Te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia y que la paz de Dios sea contigo. Quiero compartir una palabra que ha estado caminando en mi espíritu hace 2 días atrás y que el Señor me ministró a través de ella y la quiero compartir contigo. Le vamos a poner como título: despojándonos de nosotros mismos. Cuando aprendemos a despojarnos de nosotros mismos. La palabra de Dios dice en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Escucha lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando leí esto días atrás, me atrajo tanto la atención y bendijo tanto esta palabra mi alma, de forma que pude entender que muchas de nosotros nunca podremos alcanzar lo que Dios quiere hacer hasta que no nos despojemos a nosotros mismos. Fíjate lo que dice la palabra de Dios, donde hemos leído: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Aquí está hablando la Biblia que debemos de tener el mismo sentir que tuvo Cristo, la misma pasión, el mismo pensamiento, el mismo sentir. ¿Cuál fue el sentir
que tuvo Cristo, el deseo, la decisión que tomó nuestro Señor Salvador Jesucristo. Y en el verso 6 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Me atrajo tanto la atención que dice, se despojó a sí mismo, no lo despojaron. Él tomó la decisión de despojarse a sí mismo. Me impactó bastante eso, porque pude ver que Jesús fue el que tomó la decisión de ser diferente, de tomar forma de hombre siendo Dios. Si Jesús no se despoja de la dimensión de Dios, de su naturaleza como Dios, de Dios mismo, jamás hubiese cumplido el propósito del Padre. Para Cristo poder salvarnos a nosotros, morir en la cruz y redimirnos a nosotros, tenía que despojarse a sí mismo de la forma de Dios y tomar forma de hombre y forma de siervo. Como Dios, Él no nos podía salvar. Tenía que ser como hombre. Tenía que ser como el cordero inmolado que llevara nuestros pecados a la cruz del Calvario. Y cuando yo meditaba en esto, analicé y pensé lo siguiente. Es impresionante ver que el propósito del Padre no se hubiese cumplido en la vida de Cristo ni en la de nosotros si Jesús no tuviese tomado la forma de hombre, si no se hubiese despojado a sí mismo. Y exactamente es lo que muchos de nosotros necesitamos hacer, despojarnos de nosotros mismos. Hay cosas que si no las sacamos de nuestras vidas, si no nos despedimos de nosotros mismos, nunca alcanzaremos el propósito y el plan de Dios en nuestras vidas. Jesús se despojó de su grandeza, de su majestad, de su gobierno, de cómo era rey. Se despojó de Dios mismo, de sí mismo, de su exaltación y se hizo forma de hombre. Muchas personas en el día de hoy no van a alcanzar el propósito de Dios, el plan de Dios, hasta que no se despojen de su grandeza. Hay muchas personas que necesitan escuchar mis palabras hoy y tomar la decisión de despojarse de cosas que se han convertido en el obstáculo, en la pared que no nos deja alcanzar el propósito de Dios. Hay que despojarse del orgullo. Cristo se despojó de la forma de Dios, pero muchos de nosotros tenemos que despojarnos de nuestra grandeza, de nuestros egos, del orgullo, de la prepotencia. Tenemos que despojarnos de todo pensamiento negativo o de todo pensamiento de exaltación propia, de vanagloria. Dios quiere que nos despojemos de todas las cosas que nos pueden impedir crecer y desarrollar el plan de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que traigo esta palabra del Espíritu de Dios para muchos pastores, líderes, evangelistas. Hay que despojarnos. Algunos tendrán que despojarse de la alabanza humana que han recibido, de los aplausos, del ego, de esa grandeza, del afán de ser famoso. A veces hay que despojarse de ese afán de ser famoso, de ser engrandecido, reconocido por los hombres, porque muchas veces todas estas cosas son los obstáculos principales que nos están impidiendo crecer y alcanzar el sueño de Dios en nuestra vida. Despójate a ti mismo. No dice aquí que lo despojaron o que lo obligaron. Él tomó la decisión por amor a nosotros a despojarse de sí mismo. Tú tienes la capacidad dada por Dios. Tú tienes el poder. Tú tienes la madurez. Tú tienes la fuerza de Dios para tomar la decisión de despojarte de ti mismo. ¿Por qué? La Biblia dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Dios te ha dado el poder de vivir fuera de sí. Dios te ha dado el poder de vivir fuera del control de los hábitos carnales. Despojémonos de nosotros mismos. Dos cosas tenemos que aprender hoy. Lo primero es lo que dice la Biblia. Despojémonos de nosotros mismos. Jesús se despojó de la forma de Dios y tomó forma de hombre para poder alcanzar el sueño del Padre en la tierra con nosotros. Pero sigamos leyendo. Y dice aquí, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
Óigame eso, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dos cosas hizo Cristo que me atrajo bastante la atención. Primero, dice que se despojó de sí mismo. Y segundo, se humilló a sí mismo. Y le voy a leer algo que escribí acá. Algunos versículos que nos van a ayudar a comprender más la seriedad, la profundidad, la bendición de despojarnos y de humillarnos. Dice la Biblia que estando en la forma de hombre, tomó la decisión de humillarse a sí mismo. Nadie lo pudo humillar jamás. Nadie humilló a Cristo. Él mismo se humilló. Y eso me lleva a entender que podemos, aleluya, ser igual a Jesús, porque eso es lo que dice acá. Que hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Y si el que escribió esta palabra, Pablo, quien fuera, nos está recomendando que hay en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, es porque nosotros podemos ser igual a Cristo en este punto. Primero, aquí dice, despójate de ti mismo. Y segundo, humíllate a ti mismo. Cristo se humilló a sí mismo. No hay una persona más sabia en esta tierra que aquel que aprende a humillarse a sí mismo. No dejemos que la grandeza de los bienes, que la grandeza de la fama, los aplausos, los reconocimientos, la riqueza nos hagan tener una vida llena de ego, llena de engrandecimiento humano, llena de exaltación humana, llena de orgullo. Aquí dice, Cristo en forma de hombre se humilló a sí mismo. Cuando tú te humillas a ti mismo, entra en una etapa de tu vida espiritual de exaltación. Tú te puedes humillar a ti mismo, pero no te puedes engrandecer a ti mismo. Te puede despojar a ti mismo, te puede humillar tú mismo, pero no te puede alabar tú mismo. La alabanza y la exaltación en tu vida va a venir a través de la bendición de Dios. Dios es quien nos exalta. Dios es quien nos engrandece. Dios es quien nos reposiciona o nos posiciona. Dios es quien nos pone en lugar privilegiado. Él es quien levanta al pobre del muladar y lo sienta con los príncipes de su pueblo. No se puede exaltar el pobre. No puede tratar de vivir una vida buscando exaltación de los hombres. Que todo lo que hagas sea para exaltar tu ego o tu personalidad. Déjale esa parte a Dios. Cuando nosotros tratamos de exaltarnos a nosotros, dañamos el asunto. Caemos pesado, caemos gordo con la gente. Pero cuando es Dios que nos exalta, que nos levanta, cuando es Dios que toma la decisión de posicionarnos, de exaltarnos, todo va a salir bien. Quiero leerte alguna porción de las Escrituras que nos hablan de que cuando nos humillamos, somos expuestos a la exaltación que solo la mano de Dios lo puede hacer. Por ejemplo, Primera de Pedro 5:6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él os exaltará. Te fijas, quien nos exalta, quien nos va a engrandecer es Dios. Nunca trate de engrandecerte a ti mismo. Puedes humillarte a ti mismo, pero no puedes engrandecerte a ti mismo. Que la boca del extraño sea el que te alabe, dice la palabra de Dios. Pedro dice, porque Él exaltará cuando fuere el tiempo. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Hay temporada de quebrantamiento, hay temporada de humillación y hay temporada de exaltación. El hombre y la mujer que aprende a vivir humildemente es alguien que literalmente caminará en las alturas de Dios y en la grandeza de su poder. Fíjate lo que dice Santiago hablando de la humillación. Dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Quien te va a exaltar es Dios cuando tú mismo te humillas. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Primero, se despojó de la forma de Dios. Él mismo se despojó de su grandeza para poder alcanzarnos. Y segundo, se humilló a sí mismo delante de Dios. Dios no lo humilló. El hombre no lo humilló. Judas no lo humilló. La cruz no lo humilló. El diablo no pudo humillarlo. Él mismo se humilló. Y la bendición de humillarse a sí mismo es que el otro es que te va a exaltar. En este caso es Dios. Fíjate lo que dice
Alabado sea Dios, el verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesucristo, oiga esto, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles, y en la tierra y debajo de la tierra, ángeles, tierra, hombre, debajo de la tierra, demonios, lo que sea, todo confiesen que Jesucristo es el Señor. Cuando él se humilló, fue exaltado por Dios, dice, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, lo exaltó hasta la grandeza, lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Nunca tendrá un nombre grande en Dios si vive una vida llena de ego. Escucha la palabra del Señor a tu espíritu. Despójate de todas las cosas que te estén impidiendo alcanzar el propósito de Dios en tu vida, el plan por el cual existe. Y segundo, vive una vida humillada delante de Dios. Pedro dice, humillado bajo la mano poderosa de Dios. Santiago dice que el que se humilla será exaltado por Dios. Y en Filipenses está diciendo que cuando Cristo se humilló, fue exaltado por el Padre y él le dio un nombre que era sobre todo nombre. La grandeza de un hombre y una mujer consiste en lo humilde que sea. Así que esta palabra es del Espíritu para tu espíritu. Espero que hoy hayas sido bendecido con lo que acabo de ministrarte de parte de Dios. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Anuncios importantes. 17 de mayo de 2022. Inicio de las reuniones de oración. De forma presencial. De 5 a 6:30 p.m. 28 de mayo de 2022. Ayuno general. De 8 a.m. a 12 mediodía.